Bueno, como primer programa tenemos que se debe de calcular el promedio de 5 calificaciones proporcionadas por el usuario mediante el ciclo for. A ver, abrimos nuestro diagrama de flujo, lo podemos acercar un poco. Bueno, aquí está la condición, que i va a ser igual o menor a 5. Cuando nosotros insertamos el número, nos dice aquí, inserte el número más 1 más i, el número se guardará en la variable suma más el número anterior. En este caso, en el primer ciclo, pues el número vale 0, por lo que sería el primer número más 0. Esto haría que suma valga el primer número. Esto se va a repetir hasta que i alcance el valor de 5. Cuando alcance el valor de 5, sería la última vez que se repita, en la quinta vez. Entonces i valdría 6, por lo que no se cumpliría y pasaría a calcularse el promedio. El promedio se calculará mediante la suma de los números dados entre la cantidad de ellos, que sería 5. De esto nos arrojaría lo que sería el promedio, el cual debemos de imprimir. Pasamos a la práctica. A ver, corremos el programa. Como ven, el programa nos pide que tecleemos la primera calificación. Colocamos un 6, un 7, un 8, un 9, un 10 y un 6. Por lo que nos arroja lo que es el promedio, que sería 7.8. El programa pues funciona correctamente. Pasamos a la práctica 2, que nos dice calcular la potencia mediante el ciclo for. Bueno, primero pasamos al diagrama de flujo. Aquí pues vemos que desde el inicio el programa nos pide que digitemos el número y digitemos el exponente que llevará. Estos se guardarán en dos variables, que sería el número o la potencia. Dentro del programa el número estará dado por x y la potencia por y. El resultado será igual al número que nosotros vamos a obtener. En este se utiliza el ciclo for, pero el valor de i va a comenzar con 1 y la condición va a ser que si i es menor que la potencia, se hará la operación, si no pues se hará otra acción. El i va a llevar un incremento de más 1. Entonces, si i es menor todavía la potencia, será el resultado, que sería el número por el mismo número. Entonces, esto pasaría, bueno, pues se volvería a llegar al ciclo for. Como i todavía, si i ya alcanzó la potencia de 1, si nosotros digitamos la potencia de 1, pues ya la alcanzaría, por lo que pasaría al no. Pero si nosotros tenemos una potencia de 3, i todavía no alcanza la potencia, apenas lleva una vuelta, por lo que tendría que hacer la segunda vuelta para alcanzar el valor de 2. Por lo que el resultado que tenemos anteriormente se multiplicará por el mismo número dado, el mismo número que nosotros tenemos. Entonces, cuando i alcance el valor de potencia, ya no se cumplirá, por lo que se tiene que imprimir el valor del resultado, que está acá. El valor del resultado se tiene que imprimir y pues llegaremos al final. Pasamos a la práctica. En la práctica 2, ahora corremos el programa. Nos dice que teclemos un número, en este caso ponemos 5 y teclemos el exponente. Queremos que esté el quinto a la sexta. Damos un enter y como lo ven, nos da el resultado. Entonces pues funciona correctamente. Pasamos a la práctica 3, donde nos dice que se debe de calcular el promedio de cualquier cantidad de números enteros proporcionados por el usuario. Solamente que el usuario él debe de proporcionar
En esta debe de proporcionar el número, bueno, la cantidad de números que se quiere promediar. Pasamos al diagrama de flujo. Lo acercamos un poco. Nos dice que insertemos la cantidad de números. La cantidad de números se guarda en una variable. Comenzamos con i igualada a 0. El valor de i debe ser igual o menor a los números al número que nosotros dimos. El i va a llevar un incremento, por lo que el programa, bueno, el ciclo, cuando no se alcanza todavía el número dado, nos seguirá pidiendo y pidiendo números. Entonces nos dice insertar el número más el valor de i. En este caso sería insertar número 1. Nosotros lo insertamos y este número se va a guardar con el número antes dado. Como no tenemos en la primera vuelta, el número va a valer 0 porque no tiene ningún valor aún. Entonces sería el número que nosotros estamos dando se guardaría como la variable suma. Después en la segunda vuelta, suma ya tendría un valor, más el número que nosotros estamos dando obtenemos otro valor de suma, y así repetitivamente hasta que se llegue a la cantidad de números dados. Cuando ya no se cumpla la función, se calculará el promedio, que el promedio sería igual a la suma de todos los números entre la cantidad de ellos, que sería el valor de i, y solamente se debería de imprimir el valor de promedio y listo. A ver, pasamos a la práctica. Práctica 3. Corremos el programa. Teclea la cantidad de números. Nosotros queremos sacar la cantidad el promedio de 6 números. Nos pide el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Creo que el programa no nos debe de pedir el 7, por lo que en el siguiente enter el programa nos debe de calcular el promedio de esos números. Pues como lo ven, aquí está, nos arroja nuestro promedio y pues sí, funcionó correctamente. Como siguiente práctica tenemos la práctica 4, que es calcular el promedio de tantos números de tantos números hasta que el usuario inserte el valor de -1. Cuando el usuario inserte el valor de -1, el programa hará la operación. Si nunca se da este dígito de -1, el programa seguirá corriendo y sumando números hasta que se le dé esta indicación de -1. Pasamos al diagrama de flujo. Lo acercamos un poco. Donde nos dice que insertemos un número. Nosotros insertamos el número. Si el número es diferente a -1, si se cumple eso que es diferente, el número nos lo sumaría con el anterior y nos volvería a pedir otro número, y así seguirá el ciclo. Lo hice con ciclo while. Seguirá el ciclo hasta que nosotros insertemos al -1. Si el número insertado es -1, entonces ya no se cumple la condición, que es diferente. Entonces ahora esta vez es igual a -1, por lo que no se cumple. Nosotros tendremos que calcular la variable de i, de cuántas veces cuántos números hicimos nosotros. En este caso entonces sería i es igual a la i que nosotros ponemos menos el 1, que sería el último número que pusimos. Entonces se le quita una cantidad de números. Si pusimos 8 números y con el -1 son 9, pues en este caso se le debe de restar para que nos quede el valor de 8 números. Después el promedio se calculará mediante la suma de todos los números entre la cantidad de i, que es esta.
entonces se nos arrojará el valor del promedio. Bueno, pasamos al programa. Práctica 4, corremos el programa. Nosotros aquí comenzamos a insertar números. Un 9, un 8, un 7, un 6, un 5. Y así podemos insertar números hasta que nosotros demos el menos 1. Ahí se tendrá que hacer la operación. Cuando nosotros demos enter en menos 1, la operación se debe de realizar. Como lo ven, nos dice que el promedio es 7. Cuando nosotros damos el menos 1, el programa deja de funcionar y nos arroja el resultado. Bueno, pasamos a la práctica 5. Nos dice que diseñemos un algoritmo que, dados n números enteros consecutivos, o sea de 1 en 1, obtenga la suma de los impares y de los pares y después sacar el promedio de estas dichas sumas. Entonces el usuario pues solamente debe de calcular el número, el mayor, por lo que pasamos a su diagrama de flujo. Ahora lo acercamos un poco. Bueno, en esta utilicé yo dos ciclos, lo que es el ciclo while, con la condición, bueno, nos pide que insertemos la cantidad de números, se guarda en una variable. El ciclo while con la condición de que i va a ser igual o menor a n números. Si se hace esto, si el i aún vale, está, por ejemplo, el i va a ir aumentando de 1 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta llegar a la cantidad de n números. Con el simple while, en esta se está generando solamente la pura serie numérica, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta n números que nos haya proporcionado. Entonces, si se cumple la condición de que aún no llega al valor de n, pasamos a otro condicional, que sería el if. Si el número que nos está dando, la serie que nos está dando de 1, si el 1 entre 2 es igual a 0, si el 1 entre 2 es igual a 0, si esta condición se cumple sería par el número, pero si no es igual a 0, entonces sería impar el número, ¿no? Entonces, por el caso de que cuando sea 1, 3, 5, 7, 9, que si son divididas entre 2 no es igual a 0, pues no se cumple la condición, por lo que estos serían los impares. Y entonces, que lo que sería el número 2, 4, 6, 8, etc., estos que divididos entre 2 es igual a 0, entonces, bueno, no, cuando son divididos entre, cuando se dividen entre 2 es igual a 0, pues sí se cumple la condición, por lo que serían pares. Entonces cuando son impares se sumará, bueno, cuando un valor sea impar se guardará en una variable y cuando sea par se guardará en otra variable más el par, bueno, más el número anterior que se guarda en esa variable. Cuando se cumpla la condición, cuando estos números, los pares o el impar hayan alcanzado el valor de n, pues ya no se cumplirá el primer ciclo, que es el while, por lo que este ya no se cumple, con lo que pasaremos a calcular la suma de los pares. En esta solamente imprimimos el valor de los pares y el valor de los impares. Para después calcular el promedio de las dos sumas, pues solamente se debería de sumar la suma de los pares más la suma de los impares entre 2, que serían las dos sumas. Esto nos arrojaría el promedio y pues se debería de imprimir el promedio. Pasamos al programa. Práctica 5, lo corremos. A ver, práctica 5.
cancelamos, no creo que se abrir. Práctica 5, borramos. Ok, nosotros colocamos aquí, colocamos el número máximo al que queremos llegar. En este caso pondremos 80. Y como lo ven, nos imprime los pares, que es hasta el 80, y los impares. Más aparte, nos hace la suma de impares, que es igual a 1600, y la suma de los pares, impares y pares. Aquí están. Después se hace la suma de estos dos entre 2, que sería el promedio, que sería 1620. Ese es el promedio. Bueno, pasamos a la última práctica. Práctica 6, donde nos dice que hagamos un algoritmo que vaya, bueno, que sí, vaya, que sume de 2 más 3 más 2 más 3 más 2 más 3 en cada ciclo. Pues se me hizo un poco más fácil con el ciclo while, donde x comienza desde el valor de 0 hasta el valor de 1800. Aquí está la condición. Voy a ir aumentando entonces en cada una. Después, si x aún no llega a 1800, pues se va a repetir la serie. Por lo que x valiendo 0 se le va a sumar 2. Después va a valer 2, x va a valer 2. Pasará a 2, que sería, aquí valdría 2x, sería igual a el 2 más el 3 sería 5. Y eso se repetiría tantas veces sean necesarias hasta que alcance el valor de 1800. Bueno, lo vemos en nuestro diagrama de flujo para comprenderlo un poco. Bueno, aquí está. X comenzamos con un valor de 0. While con la condición de x es igual o menor a 1800. Si la condición se cumple que aún es menor, entonces x sería igual a x más 2. Imprimimos x. Después sería x es igual a x más 3, que sería x, esta x se vendría siendo esta. Entonces volvemos a imprimir x y se repetiría el programa porque hasta apenas aquí llevamos que x vale a 5. Cuando x llega al valor de 1800 ya no saldrá, por lo que esto no se haría, por lo que nuestro programa llegaría a su fin. Bueno, pasaremos al programa, lo corremos y aquí están, nos arroja todos los números. Bueno, a ver, dejé subir. Aquí está, que sería el 2 más 2 más 3 más 2 más 3 más 2 más 3 y así consecutivamente hasta llegar al 1800. Bueno, esto sería todo, sería cómo se maneja. Algunos ejemplos de cómo utilizar los ciclos dentro de Java.